arrugado en el bolsillo, una nueva historia que contar. No hace falta irse muy lejos para volverme diferente. Un olor, un gesto, una mirada, una calle nueva al despertar. Hay viajes que no miden kilómetros, sino las ganas de soñar. No es un mapa ni una guía. Bienvenidos a Pasaporte Papros, el programa donde hablamos de viajes y experiencias increíbles. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a viajar muy lejos, hasta el Círculo Polar Ártico canadiense. Toma ya. Y no vamos solos. Nos acompaña un invitado muy interesante. Él es Pepe Herrera. Muy buenos días, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un aplauso para él. No entiendo, pero me grita que estoy vivo. Pues nada, dispuesto a contestar a sus preguntas. Toma ya. Pepe Herrera en Radio Aspa, pero esto no se puede mejorar, es imposible. Seguimos, chicos. Su nombre completo es José Herrera Plaza. Es de Almería. Trabajaba en televisión. Era cámara en Canal Sur. También ha hecho documentales y uno muy importante sobre palomares. Pero hoy viene a contarnos algo muy distinto. Su viaje al Ártico. Bienvenido, Pepe. Gracias. Bueno, Pepe, nada, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Aspapro y vamos a aprovechar cada minuto que estemos con él pues para sacar toda la información posible, que nos cuente ese pedazo de viaje y también conozcamos a la persona que está detrás del viajero en Pasaporte Aspapro. Vamos a hacerte, Pepe, si te parece, una serie de preguntas rápidas, de respuesta muy rápida. Muy rápida, eso ya es más difícil, pero bueno. Sí. Casi con una palabra. A ver, ¿vale? vamos, Si sí. te entretienes, te sacamos la tarjeta amarilla y si no, la roja. Cuidado. Entonces, chicos, ¿estáis preparados? Sí. Venga, vamos allá. ¿Frío o calor? Calor, Playa o nieve. playa. ¿Viajar solo o acompañado? No, acompañado. Cámara o micrófono. Más imagen, cámara. ¿Día o noche? Ahora día, antes noche. Avión o barco. Avión. ¿Dormir en hotel o en tienda? En las dos. Aventura o tranquilidad. Aventura. ¿Película o documental? Documental. Silencio o música. Silencio. ¿Te gusta el riesgo? No demasiado ya, con la edad. ¿Eres valiente? No, ¿Has pasado miedo viajando? alguna vez sí. Alguna vez. ¿Te gusta la naturaleza? Es lo que me gusta. ¿Prefieres ciudad o lugares salvajes? Lugares salvajes. Sí, señor. Muy bien lo ha hecho Pepe, ¿verdad? Un aplauso para él. No hemos tenido ni que hacerle ningún apercibimiento de tarjeta, o sea que genial. Bueno, vamos a conocer muy rápidamente al Pepe Niño, ese, como te gusta a ti denominarte, ese legañoso, ¿no? Y mocoso también que andaba por las calles. Legañoso de pro. Sí, señor, a mucho orgullo. Pepe, ¿cómo eras tú de pequeñito por aquí, por las calles de Almería? Pues era un niño más de esa Almería y esa España subdesarrollada, ¿sabes? O sea, yo guardo buenos recuerdos, porque en aquel tiempo los niños jugábamos, o sea, teníamos una vida mucho más natural que la que tienen ahora las nuevas generaciones. Que no tuvimos que estar un año metidos en una casa confinados con el COVID. No teníamos los juegos electrónicos que nos dejan miopes y que nos atontan. Sí había el fútbol que sí nos atontaba muchísimo como ahora, ¿sabes? Nos vuelve muy primitivos, muy neandertales. Sí. Pero entonces nos lo pasábamos bien, pues, con cosas muy sencillas, con una chapa, las chapas de las cervezas de los mayores, las rellenábamos con la figura de un jugador ese, y jugábamos con los dedos y éramos más felices que una burra vieja. Y con un trompo y una guita, déjate tú de la Wii y de los nombres estos de los aparatos Xbox. electrónicos, sí, las que hay ahora. Antes un trompo y una guita y lo pasábamos en grande. O sea, quiero decirte, no quiero decir que fuera lo mejor, pero sí de luego era más sano y más natural el juego.
Hoy día lo que necesitan todos es más espacio y más tiempo libre. Nosotros jugábamos al fútbol, al frontenis, en la calle, y en el centro de Almería, ¿eh? Y a los chinos. A los chinos. A los chinos también hemos jugado, sí. Y jugamos, y bueno, y a los chinos y a los que no son chinos. Mira estas calabraúras que tengo al lado del ojo, que es el disgusto que le di a mi madre, que era un chino así de gordo, ¿sabes? Que me cayó, sí. Jugábamos como en la época de las cavernas, con piedra. Eso era muy típico de aquí, por eso digo, nada de cosas. Hoy día se agrede a través de las redes sociales con palabras y insultos. Antes eran con piedras, ¿sabes? Éramos como mucho más primitivos. ¿Qué es lo que más echas de menos de tu trabajo? De mi trabajo echo de menos, porque yo he hecho la última época ha sido cámara, antes he estado en realización y he hecho spots publicitarios para Canal Sur Radio, siempre muy cerca de ti, de noche y día, siempre muy cerca de Andalucía, Canal Sur Radio. Entonces, esa campaña me la hice yo enterita, ¿sabes? He hecho tres categorías diferentes. Echo de menos la parte más linda de mi trabajo, que la tiene sin lugar a duda, porque yo soy vocacional, he tenido la gran suerte de dedicarme a lo que me gustaba. Pero todo trabajo, yo se lo digo a todo el mundo, todo trabajo tiene una parte que no te gusta. Claro. Eso, nadie podemos decir que hay una pequeña parte, pero te queda al final con aquello que te gusta, con aquello que amas. Y sí, he hecho de menos las partes más hermosas de mi trabajo, sobre todo la que es servicio público. No servicio a los políticos, sino servicio público, que es diferente. Servicio a los ciudadanos, no a los políticos. Todos los trabajos que yo he hecho de servicio público me he sentido como más honrado. Desde decir que había nevado y que había que tener cuidado con el viento de poniente, que tuviésemos cuidado con las carreteras, cualquier cosa o con tomar el sol, que produce cáncer de piel, que hay que tener cuidado a la hora de tomar el sol. Yo que tomo el sol de manera totalmente descontrolada. Todo lo que fuera servicio público me parece que es la parte más útil concretamente de mi televisión, que era Canal Sur Televisión, sin lugar a dudas. Y lo que también he hecho más de menos son esos compañeros tan maravillosos que he tenido. Los malos los he olvidado, los buenos, esos son los que he hecho de menos. Entre los buenos está sin duda Toto Cano. Toto Cano es que es un pionero. Toto Cano y su hermano Titi Cano. El casi compañero mío ha sido Titi Cano. Toto Cano es que ha sido amigo desde los que teníamos 14 años, de pandilla, y uno de los culpables que yo me haya dedicado a la imagen, bueno. A la imagen me haya dedicado como profesional, porque de alguna forma lo mamé con ellos desde que estaban en televisión española en los años 60, él y su hermana Mar Cano, y que grababan. Entonces no grababan en vídeo, antes se grababa en cine, se grababa con películas de cine de 16 milímetros, lo cual era mucho más caro, había que mandarla a revelar, era otra forma de trabajar actual. ¿Tienes algún recuerdo especial de esos años? De mi año de trabajo, quizás guardo un recuerdo yo entonces estaba de editor de continuidad. Editores de continuidad, porque no sepáis, somos los que abrimos, los que cuidamos de la emisión, los que quitamos la carta de ajuste, metemos al principio los dibujos animados para los niños, luego a partir de las 9 o las 10 pasamos a otro tipo de programación, los que cortamos las películas para poner publicidad. O sea, somos los que llevamos, como el guardia, los que llevamos toda la programación de cara a los ciudadanos. Entonces, un día que llegué, tenía que abrir la emisión a las 6 de la mañana, tenía que quitar la carta de ajuste y empezar con la programación de mañana. Llegué yo a las 5:30, porque me gustaba llegar con tiempo a Canal Sur, todo de noche, por supuesto, un frío, y de pronto veo toda Canal Sur, toda iluminada, llena de gente, los aparcamientos, que siempre había sitio a las 5 de la mañana, todo lo que quisiera, de pronto estaban petados, y entro a Canal Sur y todos mis compañeros corriendo por los pasillos, y fue la noche en que la ETA había amenazado de matar a Miguel Ángel Blanco, y de hecho lo mató. Entonces se creó un especial informativo desde las 4 hasta las 4 de la mañana, y ahí estaba todo Canal Sur,
Y me llamó muchísima atención que yo llegaba a esa hora y no veía absolutamente a nadie más que al guardia de seguridad. Entonces, eso me impresionó, aparte que no sabía, yo venía de aquí de Almería y venía de estar en la sierra, que estaba incomunicado, no había escuchado absolutamente nada, el ultimátum a Miguel Ángel Blanco, no sabía nada de la actualidad. Y de pronto me voy para Sevilla, duermo un poco y me voy a las 5 de la mañana y me veo todo iluminado y todo el mundo corriendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado? En fin, eso no se me olvidará nunca como algo extraño, ¿no? Bueno, has mencionado, Pepe, un momento muy importante de la historia de España reciente, que quizá parece que se ha olvidado, que no lo tenemos tan presente, pero es que la banda terrorista ETA mató a sangre fría a un señor, Miguel Ángel Blanco, un concejal, cuyo pecado, pues, más allá que su pecado simplemente es llevarle la contraria a los extremistas y no atemorizarse. Y eso parece que hoy, sobre todo la gente joven, lo ha perdido de vista. Flecha rota, Pepe. Parece que estás implicado siempre en los eventos más importantes del siglo XX, de una forma u otra, ¿no? Bueno, es un tema que aquí los almerienses curiosamente apenas son conscientes, y de lo que son conscientes solamente es de un icono que es el baño del ministro, y de resto saben muy poco. Me da pena porque nosotros vivimos a espaldas de nuestra historia, sí, ¿sabes? Sin duda. Y ya no te digo las nuevas generaciones, o sea, vivimos a espaldas de nuestra historia, y aunque parezca mentira, este accidente nuclear, pues ni siquiera en la universidad, bueno, ahora sí, pero en los años anteriores ni siquiera se ha estudiado correctamente, ni siquiera en la Universidad de Almería, no te digo ya en la de Madrid o la de Barcelona. 4 palabritas, la imagen del bañador y ya está, o sea, una cortina de humo como... Entonces, bueno, es una pena que vivamos, que seamos tan ignorantes y que sepamos más cómo está la Liga del Barcelona y el Madrid, y no sepamos que el accidente más importante nuclear que hubo en el mundo fue el de Palomares en 1966, y que no sepamos que desde 1945, en que cayeron bombas en las cabezas de la gente de Hiroshima y Nagasaki, no había vuelto a caer ninguna bomba en una población ni contaminado a sus habitantes. Por suerte estamos todos vivos porque no explotó ninguna, porque si no, no estaríamos aquí hablando. Claro. No existiría este taller de radio, evidentemente, y no existirían nuestros padres, seguramente. Entonces, pero sí contaminó a la gente, sí contaminaron a la gente, pero le importó en aquel tiempo a la dictadura franquista, la dictadura fascista de Franco le importó un carajo, pero es que luego cuando llegó la democracia siguió todo exactamente igual. Además, cayó una en el agua y 2 en la tierra. 3 en la tierra. Otra en la tierra. De las que 2 de ellas, de esas 3 que cayeron, 2 de ellas cayeron sin paracaídas, y el impacto le hizo explotar, deflagrar el explosivo que tenían convencional, el explosivo químico, y el explosivo nuclear, que era el plutonio. Además era un día de estos de poniente, de ponientá, dicho en almeriense. Eso provoca la muerte. Provoca la muerte si lo respiras recién salido, sí, porque es como todo veneno, la cantidad es importante, la dosis es importante, pero como había una buena ponientá que meneaba todo, ¿sabes? Las turbulencias eólicas difundieron eso y formó una gran nube, pero ya diluido, ya no estaba tan concentrado, ¿sabes? Ya ni se veía. Y formaba una nube que donde fue pasando fue contaminando. Por suerte, pues la gente que se contaminó no fue, digamos, contaminación aguda, y ante lo cual no hubo una respuesta biológica, es decir, que no se enfermaron, por suerte, pero sí ha podido quedar alguna secuela y afectar a su salud. Además, en el futuro. se bañó un político allí, me parece que fue Fraga. Sí, efectivamente, eso es lo que ha quedado, porque claro, es la parte más llamativa, y más, mientras que Fraga se estaba bañando, estaban retirando, o sea, mientras que se hablaba de todo ese tema, y además fue un verdadero shock a nivel del mundo. Incluso en España no se le dio tanta importancia al baño como se le dio en Estados Unidos, en Europa, en el resto del mundo. Le hicieron tantísimo caso, apareció en las portadas de los principales periódicos del mundo. Palomares ni siquiera estaba en el mapa.
No existía en el mapa. Tú buscabas un mapa de España y buscabas Palomares y no existía. Y ese pequeño lugar que ni siquiera estaba en el mapa apareció en los principales periódicos del mundo, desde Pekín hasta el New York Times, en Sudamérica, por supuesto. O sea, todo fue portadas. Y entonces fue tanto el impacto del baño, de que se ha bañado un ministro para demostrar que el agua no estaba contaminada, que luego incluso en España se volvió otra vez a reutilizar la noticia de tantísimo impacto como tuvo en el mundo aquello. Bueno, este tema es extraordinariamente interesante y emplazamos a Pepe a un monográfico solo y exclusivamente sobre este tema un poquito más adelante, en que nosotros nos lo preparemos. Sí, pero yo me puedo pasar horas. Eso sí, enrollarme me enrollo como sobre este tema, así que os aviso. Lo sabemos, pero no tenemos miedo, todo lo contrario, que deseamos que así sea, y lo que pasa es que vamos a pasar de puntillas por este tema rápidamente, ya te digo, y emplazamos a Pepe a un poquito más adelante. Y nos vamos a meter ya en el bloque de nuestro Pasaportes Papros, que es lo que nos importa, viajes exóticos de nuestros protagonistas, pues para que empiecen a contarnos, ¿no? ¿Cómo fue eso? A ver. Ahora sí, vamos al viaje. Pepe, ¿dónde está el Círculo Polar Ártico? Bueno, el Círculo Polar Ártico está, si no recuerdo más, a partir de está, no sé si en el paralelo 51, 52. Está muy alto y bueno, es una zona totalmente, no está hecha para vivir los seres humanos. Y solamente muy pocos animales, y plantas también muy poquitas. Es decir, tanto el Círculo Polar Ártico como la parte antártica, de la otra punta, o sea, tanto el norte de nuestra Tierra como el sur, tienen, de hecho, están deshabitados prácticamente. Y el sitio donde yo fui, la gente deciros que la gente solamente puede vivir 6 meses. 6 meses. Luego, por salud, tienen que... O sea, que ir al sur, ¿no? Ir al sur, más al sur de esa zona. Y yo no estaba, y la ciudad, o sea, el pueblo, perdón, donde estuvimos, no estaba en el mismo círculo, estaba muy cerca del Círculo Polar Ártico, pero ya cerca del Círculo Polar Ártico la gente ahí no puede vivir. No puede vivir porque no tiene algo tan fundamental como es la luz del sol. Durante 6 meses es de noche. Hacer una idea, 6 meses sin verla, te vuelves loco. Nuestro cerebro no está hecho. O sea, ahí no ha vivido nunca nadie. No estamos evolutivamente, estamos acostumbrados al ciclo circadiano normal, que es amanece, hacemos nuestra actividad, comemos, llega la noche y como las gallinas, nos vamos al gallinero y a dormir. Esa es nuestra capacidad evolutiva. Aquello es antinatural totalmente, pero muy curioso. Bueno, me chivan por aquí, por realización, que es en el paralelo 66. 66. Sí. Eso me han dicho, no sé. Yo ya me dijeron que a partir del 51, nosotros estábamos pegados al 51, la cosa se ponía, se me quedó lo del 51. Era ya extrema. Y lo que yo vi ya, a mí me pareció no extremo, sino súper extremo. Imaginaros, digo, pues más que esto ya no me cabe en la cabeza. Has mencionado que de noche, o sea, que en invierno no hay día, o sea, todo es prácticamente de noche. Pero es que en verano... todo es día, o casi, o prácticamente. Y todo eso también hace muchísimo daño, ¿no? Causa un severo insomnio. Es que tengo algunos amigos que han ido, por ejemplo, en el norte de Europa, en la parte de Noruega, en la parte ya de lo más alto de Noruega, que no recuerdo cómo se llama, la Laponia, por encima de la Laponia, cuando han ido a alguien en verano, porque también es muy bonito el viaje, Cabo Norte y todo eso, que se hacen las 12 de la noche y tenemos la misma luz que ahora, que es de día, la misma luz. Entonces, ¿qué ocurre? Y te acuestas y vas a dormir, y si lo típico, si por la mitad de la noche estás medio dormido, que cuesta mucho dormirte, tienes ganas, por ejemplo, de ir al baño, hacer un pis, y ves toda la luz, te cuesta otra vez mucho trabajo dormirte. Claro. Es que nosotros... La melatonina, que es esa pastillita, esa hormona que genera nuestro cerebro, que es la que nos da sueño, va en función de la luz. Por eso no se aconseja
no se aconseja luces como las que tenemos normalmente en sitios de trabajo, que una luz solar. Luz blanca. Luz blanca, que es el 5600 grados Kelvin, ¿sabes? Que es la luz de las 12 de la mañana. Ni se aconseja tampoco los elementos, ni móviles, ni tabletas, Pantallas. ni una pantalla, porque de alguna forma no te dejan que tu cerebro genere melatonina, te genere el sueño normal, empieza a bostezar y tengas ganas de irte a dormir. Por eso necesitamos oscuridad, por eso el fuego da mucho sueñecito, porque tiene una luz muy cálida y da la sensación, aparte llevamos muchos miles de años durmiéndonos delante del fuego, esto está como que estamos muy acostumbrados. Ves un día ves fuego y te quedas así como medio atontado de hipnotizar. ¿Por qué decidiste ir allí? ¿Por qué decidiste ir allí? Bueno, porque para eso tendría que contar cómo pasó lo del viaje. Uh-huh. A mí me gustaba mucho el documental, y uno de los documentales que había era Nanook, el esquimal, un clásico de los años, no sé si años 20, mudo. ¿Anuk? Nanook, el esquimal, sí, de uno de los mayores documentalistas. Y esta película versaba sobre algo parecido, sobre algo semejante, que no me acuerdo cómo se llamaba la película, que estoy hablando de hace 30 y pico años. Entonces, era algo relacionado con Nanook, el esquimal. Y anunciaban que el país sorteaba unos viajes al Ártico canadiense, y tenías que presentar la entrada del cine, de la película. Y entonces yo me quedé con esa historia. Era la historia que yo no... he sido un amante de los viajes, y cuando no he podido viajar he leído mucha literatura de viajes. Una forma de viajar desde tu sofá, desde tu silla, y la mente puede volar totalmente. La verdad es que es un viaje también muy placentero. Leer libros de viaje es muy placentero. De hecho, lo he seguido haciendo cuando... Entonces no tenía, como dicen los calés, no tenía jurdales para viajar, no tenía dinero. Entonces, pues... Bueno, que yo que me presentaba a todas las rifas que había, a todas las posibilidades, a ver si la suerte me sonreía, porque la suerte también hay que buscarla. Y me acuerdo que vimos la película, la vi en Sevilla, trabajaba ya para Canal Sur, era a mediados de los años 90, Canal Sur ya llevaba ya unos años, estaba precisamente en continuidad, como editor de continuidad, y fui con mi amigo Titi, que era cámara, Titi Cano, el hermano de Toto, a ver esa película. Y cuando salimos hablando, y de pronto me acordé lo de la entrada. Digo, Titi, ¿y la entrada? ¿La entrada del cine? Pues la he tirado. No me digas que la has tirado. Y fuimos recorriendo, volvimos otra vez para el cine, a ver, por el mismo camino, hasta que la vimos que la había tirado en cualquier sitio. La cogí yo y guardé la mía y la suya. Y la presenté al concurso. Y nos tocó. Toma ya. Entonces, pues yo se lo ofrecí a mi pareja, la mujer con la que convivo todavía, después, milagrosamente, después de 30 y pico años, ¿sabes? Milagro de los milagros. Creo que soy el único de mi generación que no se ha separado. Y le dije, pues mira, que no ha tocado esto. Y yo súper contentísimo. Que entonces tenía una hipoteca, pagaba alquiler de casa en Sevilla. O sea, al final tenía un montón de gastos, aunque ganaba bien y trabajaba mucho y duro, porque en continuidad tienes que estar trabajando de madrugada, o cierran la emisión a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. O sea, quiero decirte que es un trabajo bastante duro, pero también bien pagado. Entonces, yo recuerdo que todo el dinero se me iba en los gastos, porque al final pagando recibos, entonces que no podía viajar, vamos, que gracias a ese viaje, pues digo, por fin voy a darme un gran viaje. Yo no esperaba que el viaje fuera así. Bueno, el caso es que mi mujer dijo, al círculo polar ártico con el frío que hace, ni loca. Pero mujer, pero que si es un viaje alucinante, vamos a ir con perros de trineo, vamos a ir con el Mushin subido los perros de trineo, va a ser una cosa alucinante, vamos a estar en un sitio bellísimos, naturales. Nada, que hacía una rasca ahí, que ella no estaba dispuesta a estar. El caso es que digo, pues ¿quién se merece este viaje? Hombre. Pues con el que he visto la película. Claro. Y se lo dije, Titi, ¿te quieres venir de viaje al Círculo Polar Ártico? Y mira, me acuerdo todavía los abrazos que me dio de oso, que me apretó la espalda. ¡Ay, muchas gracias, muchas gracias! Él sí lo apreció. Y así fue como salió. Así fue como salió el viaje, así fue como se inició ese viaje, que realmente fue único. Ángel,
¿Era un sueño que tenía desde hace tiempo? Mi sueño era viajar a lugares naturales. Yo, con los años, lo que amo es el ecoturismo. O sea, al final me he vuelto muy misántropo y todo lo que, incluso el arte, todo lo que tenga influencia antrópica, o sea, el ser humano, las ciudades, los edificios, el patrimonio histórico, no me hace. Quizás lo único así del ser humano son los mercados populares. Es lo único que me llama la atención, que para mí es el museo de la vida. Pero lo demás ya no me llama la atención. Lo que me llama la atención es donde no hayamos puesto nuestras zarpas y no hayamos estado dañando la naturaleza. Eso es esa era mi intención. Entonces, este viaje concretamente, y todos los viajes que he intentado hacer después, ha sido siempre, mi ilusión ha sido siempre estar sitios naturales. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando llegaste? Lo primero que pensé que yo, mira... Pues te bajaste del avión. Sí, pero es que nada más bajar ya tienes la sorpresa, ya empiezas ¿sabes qué? Con la boca abierta, sí. Digo, menos más que aquí no hay moscas con el frío. Pero está así, con la boca abierta. ¡Dios! Nada más bajar del avión, nos encontramos. El aeropuerto tiene, lo primero, porque el tema climatológico allí hay que tenerlo muy presente. Entonces tienen unos displays que tienen lo que se llama la temperatura absoluta y la temperatura relativa. La temperatura absoluta, que es la que marca el termómetro. La temperatura relativa es una fórmula en función del viento. Claro. Es decir, que aquí todos sabemos que la rasca no es lo mismo cuando está el viento tranquilo que cuando sopla y se te mete por todos los costados. La sensación de frío es mayor con la misma temperatura. Es decir, la temperatura relativa ahí cuando hace viento aumenta. Claro. Es lógico. Y nada más bajaron, había unos displays en el aeropuerto, todo eso, información por todas partes, para que la gente... Ahora os contaré muchas anécdotas, o sea que es un sitio muy extremo. Y veo un día, y me dicen, habéis tenido suerte, hace un día maravilloso, un sol como aquí en Almería, una luz cegadora, porque claro, está todo nevado, imagínate que también la nieve. Y veo 20 grados bajo cero, Dios. Madre mía. Este es el día bueno. ¿Cómo será el malo? 20 grados bajo cero. Y nos llevan al hotel. Y veo todo, el pueblo se llamaba Yellowknife, Cuchillo Amarillo, ¿sabes? Un pueblecito chiquitito, minero totalmente, y veo por todos lados, imagínate, un legañoso como yo, 20 grados bajo cero, y todos Dios paseando, ya ves, poco abrigado, yo iba ya como un esquimal, ¿sabes? Lo más parecido a un esquimal, pero los demás gente, claro, con este sol, y lo que veo y alucino es que los bebés, paseando a los bebés, claro. Dije, no es que tienen que tomar el sol por la vitamina D, que es sana, aquí hay poco sol. Todo Dios sacando a los bebés a la calle con 20 grados bajo cero. Madre mía. En mi pueblo, no, vamos, con 5 grados sobre cero ya no lo sacan, ¿sabes? Eso es una de las primeras cosas que me llamó la atención de cuán diferente es la vida allí y aquí. Seguimos. ¿Qué es lo que más te sorprendió al verlo con tu propio ojo? Bueno, es que fueron muchas cosas. He contado nada más que esto, pero es que me sorprendió todo. Todo. Podía contar la anécdota, es que son cosas tan diferentes que cuesta trabajo entenderlo. Mirad, vosotros llegáis de la calle, o sea, nos damos un paseo por Yellowknife, pues ya veía a todo el mundo andando, ahí donde fueres, haz lo que vieres. Claro. Nos vamos a pasear. Yo mucho más abrigado que el resto. Bueno, pero esto pasa como ahora, que vas por el paseo un día de invierno y te ves unos guiris con manga corta, sandalias, y tú vas con las zamarras, o sea, los almerienses se nota y los guiris se notan. Claro. Pues yo iba más abrigado que todo el mundo, pero fui a darme una vuelta, ¿sabes? Entonces llevaba mi equipo de fotografía. Eso sí, siempre que me rompía la espalda, pero mira, yo ahí digo, no me separo de mi equipo de fotografía. Porque para mí era fundamental. Entonces, cuando vuelves al hotel, entras a la habitación del hotel y pasas de 20, estamos hablando de un día bueno, 20 grados bajo cero, a unos 18 grados, porque todo también por dentro de la habitación, la temperatura estaba muy informada, 18 grados sobre cero. Claro. Pasas de menos 20 a más 18, son 38 grados de diferencia de gradiente. Y claro, saca el equipo y de pronto ves el equipo
¿qué pasa aquí? Y ve el equipo que empieza a soltar como una nube blanquecina y se le empieza a formar escarcha exactamente igual que cuando saca un pollo congelado del congelador. Sí, sí. Y empieza a echar esa especie de humito blanco, así como una nieve y una escarcha. Se me empieza a escarchar el equipo. Yo me quedo así con los ojos como platos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y empieza todo cuando lleva un rato esa escarcha se empieza a hacer líquida, Claro. le entran por todos los objetivos y por toda por todas las partes de la cámara empieza a entrarles agua, se me bloqueó la cámara. Ostras. Claro, es que dicen, no, es que luego preguntando, ¿qué me ha pasado esto? Que yo estaba dando una vuelta y al rato he entrado aquí y todo como si fuese congelado. Dice, claro, es que tienes el equipo tiene menos 20 grados, de pronto ha pasado más 18, igual que si lo hubiese metido en el congelador de tu casa y luego lo saca, exactamente igual. Claro, condensa toda la humedad del ambiente, ¿no? Sí, porque está a 20 grados, o sea, que lo toca y te estaba congelado, que Claro. te hacía daño, igual que... Entonces tuve que ponerlo en la calefacción toda la noche para que esa agua se evaporara porque estaba bloqueado, me iba a quedar sin equipo nada más llegar. Madre Eso mía. fue una de las primeras sorpresas y me dijeron, no, lo que tú tienes que hacer es que cuando llegues al hotel, la ventana del hotel tenía doble ventana, 2 ventanas. Sí. Así separadas como 20 o 30 centímetros. Abrir la primera ventana como mínimo y meter el equipo en el hueco entre las 2 ventanas para que no se descongele. Ya. O sea, fíjate, eso nada más llegar. Eso nada más llegar. O sea, que todo al contrario que aquí, ¿sabes? ¿Es como te lo imaginaba o era diferente? No, totalmente diferente. Yo no me podía imaginar eso. Ya te digo, yo era un almeriense. Es que hoy día, insisto, hoy día los críos desde muy chicos conocen la nieve, juegan, patalean, se van ahí, tiran pelotazos de nieve, se van a Granada, que está al lado y muy bien comunicada con una autovía, a Borreguiles y se tiran con un trineo, con un saco, te tiras como lo hemos hecho luego años después. Pero yo en aquel tiempo conocía poco la nieve, es decir, como un almeriense de los años 60, entonces me llamaba muchísimo la atención todo, absolutamente todo. Aparte de todo, que eso ya no era nieve, eso era un tema extremo. A ver, Ángel. Hacía mucho... Ángel, saltamos una pregunta. Vale. ¿Cómo se aguanta ese frío? Sí, eso tiene su técnica. Bueno, cuando va allí, os cuento, fijaros cómo cuando va allí lo primero que te hacen es que te emplazan y te dan un pequeño curso intensivo de cómo vestirte, o sea, ya cuando estás allí, de cómo vestirte y cómo reaccionar en caso de hipotermia. Jesús. Sí. Madre mía. Sí, y nos sirvió, joder, si nos sirvió. Te dicen cosas que yo no sabía. Claro. Que cuando realmente tienes hipotermia severa, tú no sientes el frío. Lo que te sientes es sueño. Nada de tiritones, esos que hemos visto, el frío de aquí, que conocemos aquí, incluso cuando hemos ido a la nieve. ¡Ay, qué frío! Se me han congelado los pies. ¡Ay, que estoy! El niño que tirita. No. Cuando realmente la cosa es grave, es cuando esa persona lo que quiere es dormirse y una somnolencia profunda. Esa es cuando hay que tomar medidas severas. Te enseñan todo. Entonces, para vestirte, muy básico, y esto también para la nieve, lo saben los esquiadores, es utilizar capas. La primera capa es algo muy transpirable, porque también se suda, porque estás muy abrigado, y si haces ejercicio sudas también. Y el sudor allí es muy mal consejero. De hecho me enfermé por culpa del sudor. Entonces tienes que tener una primera capa muy de tejido algodón, seda natural, tejido natural. Luego una segunda capa un poquito más, pero que se tiene que pegar bien. Nada de una camiseta holgada, sino bien pegadas, bien entalladas, ¿sabes? Eso es fundamental, lo digo si vais alguna vez a un sitio frío. La primera capa, algo que se pegue bien, que sea preferentemente algodón. Luego una segunda capa, luego una tercera capa, una segunda capa puede ser una camisa, una tercera capa ya un extra algodón. Y independientemente allí te dan ropa técnica.
Y la ropa técnica, no os creáis, que entonces allí la que utilizaban toda la vida. Ahora hay otras ropas técnicas mucho mejor, nombre de tejidos que el Gore-Tex, famoso, ¿no? El Gore-Tex, que es más que abrigar mucho, que también es que transpirable, ¿no? Exactamente, es que es muy transpirable. Que eso, y otros que abrigan mucho no son tan transpirables. Entonces allí utilizan mucho el algodón, cosa que yo me digo, algodón. Nos pusieron unos monos completos, ya tus 3 capas por debajo. Y luego un mono que es de algodón, pero de algodón que yo digo, este algodón es el que tenía el mismo tejido que tenían los toldos de los camiones de mi infancia. O sea, es casi 2 milímetros, 3 milímetros de grueso. Una tela más y pesado. O sea, grueso. Entonces, esa ropa, es caso que funciona. Te pones encima del mono y luego ya en todo caso una zamarra que si preferible, que te la dan también con capucha, como hemos visto en las películas, con una esta de zorro, de piel que te cierra un poco la cabeza y que sí. Y nos dan unas botas especiales, nada de las botas que llevábamos nosotros, que pensábamos, nada. Unas botas especiales que también tenían una tela de algodón gigantesca, así de gorda por encima. Claro, allí es que no existe el agua, ¿sabes? Es que no existe el agua. Quiero decir, el agua líquida, allí es todo es sólido. Es hielo. Entonces no hay problema que sea algodón, porque a esa bota no te la va a mojar en la vida. En verano sí, pero no la lleva. Y son botas clasificadas muy grandes, como de Astron, muy parecida a la que llevaba Astron cuando pisó la luna. Así grande, gigantesca, que tiene también, que sirve para hasta menos 50 grados. Hasta 50 grados. Y por supuesto nos dieron también otra cosa para las emergencias, que de hecho sí hay que falta, una bolsa química que las crujía, las doblaba mucho y se mezclaba el líquido y tenía durante 2 o 3 horas calor. Entonces eso te lo podías poner en los pies si alcanzábamos más temperatura, que de hecho la alcanzamos, más allá de 50 grados bajo cero, ponerla en los pies para no que se te congelen los dedos y puedas perder alguno de los dedos. Pues se te mueren los dedos, si se te congela mucho tiempo, el dedo muere. Claro. Y si muere, se pudre, se gangrena y te lo tienen que cortar. Entonces, antes de perder algún dedo y que termine en el hospital, etcétera, pues te metes la bolsa esa en los pies, como tuvimos que hacer en una ocasión, que luego contaré, extrema, que vivimos temperaturas de 50 grados, un legañoso como yo viviendo temperaturas superiores a 50 grados bajo cero. Además, lo tengo reflejado en la fotografía. ¿Cómo te preparaste para ese viaje? Pues me preparé comprando ropa que yo creía lo mejor, pero ya digo, casi todo lo que compré, quitando calcetines de lana, quitando cosas, no me sirvió. Ahí lo que tenía, estaba incluido en el viaje, fíjate, si hubiese tenido yo que pagarlo, estaba incluido la ropa técnica. La ropa técnica, la ropa esta sí la tenía, sí servía, pero todo lo demás era alquilado, y si no hubiésemos ido con esa ropa especial técnica no hubiésemos podido estar. Es que luego contaré otras circunstancias más duras Claro, porque no solamente la cuestión es estar allí, dijésemos entrando y saliendo de los diferentes establecimientos, por el pueblo, dando paseos, es que fuisteis viajando en unos trineos. Lógicamente, ahí la sensación de frío es todavía mayor, ¿no, Pepe? Es que estuvimos, si no recuerdo más, 2 días viajando completos de ida y otros 2 días de vuelta, 2 o 3 días, que no recuerdo. O sea, sin ver a ser humano, es que eso está despoblado. Es que, ya digo, la gente que vive en Yellowknife son 6 meses allí y luego 6 meses en el sur de Canadá. O sea, allí no vive, fíjame, 365 días al año nadie. Y fuera de ese Yellowknife, ¿por qué vivía ahí la gente? Porque había 2 minas de oro. De oro. Y de hecho te vendía unos botecillos, mala hora que nos compré por recuerdo, pero los botecillos te vendían un poco el mineral de oro, pero oro puro, ¿sabes? Pero eran como, tal como salen, que son unas laminillas dentro del cuarzo, unas laminillas brillantes de oro de 24 quilates, muy finillas, que apenas valen dinero, ¿no? Porque en peso apenas, claro. Pero son tal como salen de la mina. Y dices, joder.
Con razón aquí vive la gente, con razón. Y todos los alquileres carísimos, por lo visto, muy pocas casas. O sea, que es que un sitio totalmente inhóspito. Inhóspito, y entonces eso lo define todo. Creo que, Ángel, a ti te gustan mucho los animales. Y yo creo que, que querías preguntarle algo, ¿no? Sobre eso. ¿Viste animales? ¿Cuál es? Pues no vimos apenas animales. No me digas. Lo sentí. Solamente vi peces, porque ver, o sea, para pescar había que ir en el lago, había que hacer un agujero, pero ojo, ¿qué dices tú? Vamos a hacer un agujero. Un agujero. Si no tienes pico, pala o una máquina para hacer el agujero, es que el hielo no es lo mismo el hielo a 0 grados, a 2 grados, a 3 grados bajo cero aquí, como lo conocemos, Claro. que un hielo a 30 o 40 grados bajo cero. Eso es roca, es piedra. Claro. Es piedra, entonces es muy diferente. Entonces se necesitaba, había una máquina para hacer el agujero, entonces, y había mucho pescado, y es lo único que vi fue pescado. Creo que no vi ni, si no me equivoco, no vi ni córvidos, o sea, ni cuervos negros, que eso, a donde vayas por todo el mundo, eso es universal. Y sí sentí por la noche los lobos. Una vez que tuve que ir al servicio con 30 y tantos grados bajo cero, a un servicio que había, bueno, donde fuimos nosotros era un Braceford Lake, se llamaba, el lago Braceford, y era un sitio donde había bungalows, estaba en medio de la nada, un sitio muy bonito. Y claro, eso ahí tenía unos baños, pero los baños eran conjuntos. Y lo bueno de los baños también, otra cosa, que hablar de las necesidades íntimas, porque eso también es otro mundo. Porque tú llegas a ese baño y es que no huele absolutamente a nada. A nada. Es el baño más inodoro que he visto en mi vida. Y eso que eran unas letrinas. Las letrinas normalmente huelen muchísimo, porque es un agujero en un donde se depositan todas las heces y el orín humano. Y ahí nada. Y yo me acerqué, porque curioso siempre he sido. Y no me daba tampoco demasiado asco. Me acerqué con la internet, lo veo todo ahí congelado y con estalactitas y estalagmitas de pis, ¿sabes? Digo, Dios, esto nada más que esto. No hice una fotografía de mi lado con el flash, ¿sabes? Porque digo, esto lo cuento yo ahí en Almería, no se lo cree nadie. Sí, claro. Y entonces, cuando fui a ese servicio, sí escuché que me seguían, sí, posible. Pero lo que pasa es que le temen mucho, porque los cazan a los lobos, ¿sabes? Entonces, pero me quedé con ganas de haber visto me hubiese gustado. Me hubiese dado un poco de canguelo, ¿sabes? Pero me hubiese encantado ver un lobo de esos árticos, ¿sabes? Pero le temen mucho a los seres humanos, le dan caña, ¿sabes? ¿Cómo es la naturaleza allí? La naturaleza, sí. Pues mira, por lo visto yo solamente la vi en invierno, y en invierno está todo con esas temperaturas ahí. Y la naturaleza solamente sobreviven de plantas, solamente viven unas coníferas, que son las picéas, son parecidas al pino, y nada más. Y es que lo que es riqueza de flora, de distintas plantas como tenemos aquí, que ahora que ha llovido aquí en Almería te vas por cualquier parte del campo y ves un montón de plantas diferentes, eso no existe allí. Es solamente las picéas y los lagos. Me han dicho que en verano cambia la cosa radicalmente, y claro, cuando ellos tienen por lo visto ahí 2 mesecillos que son medio ok, y ahí fue, de pronto por lo visto creo que nace brota la naturaleza vegetal de una manera impresionante, y también los mosquitos. Claro, hay tanta agua, ¿sabes? Los mosquitos te comen allí, y son miles y miles, peor que en las zonas tropicales. Pero que me han dicho que en verano no tiene nada que ver, esos 2 mesecillos, por lo visto. 2 meses, que julio y agosto, como es la zona norte, julio y agosto, y antes de que entre el frío. El verano es cortísimo y le llamaban verano, aquí, verano que tendrías que ir, por supuesto, con lana y con chaquetón. Pero claro, vamos, abrigado, pero el diferente. Es un sitio, es que ya te digo, extremo. ¿Es un lugar bonito o más bien duro? Es durillo. Os puedo enseñar alguna foto para que hagáis una idea, porque es que o algo de paisaje os puedo enseñar. Mira, vamos a verlo en pantalla, la imagen. Tú descríbenosla, sí. Pepe. A ver que
Que me refresque. No. A ver. Es que, claro, la mayoría de los lugares por los que transitábamos, ya digo, era todo lagos, y sobre los lagos emergían unas pequeñas colinas con las piceas, ¿sabes? Entonces daba una sensación como de desierto blanco. Y luego no te encontrabas ni a Dios, Ya. ¿sabes? Es que eso ahí no había nadie absolutamente. Era eso, un desierto blanco. Con La las inmensidad. piceas. Y uno y otro. Y el único animal con el que convivimos fuimos con los perros. Esos perros son máquinas. Y yo nos enseñaron a llevar un carro de estos, un carro de trineo que tiene su técnica, no es tan fácil. Y es que los perros esos tienes que echarle el freno. No paran nunca de correr. Joder. Son como majaras, ¿sabes? Que están más que siempre para adelante. No, fíjate tú, para frenar tienes que darle unos gritos en su idioma, que no recuerdo cuál es, que lo aprendimos, y por lo visto disminuye un poco la velocidad, pero luego tienes que echarle una ancla y si quitas el ancla y te descuidas porque te alejas un poquito del trineo. Si ya lo dijeron. Los perros tiran para adelante y te quedas tirado y te puede costar la vida si estás solo, ¿sabes? O sea que no es la primera vez que alguien se ha congelado y se ha muerto y ha venido el carro trineo ha vuelto a Yellowknife solo y al tío lo ha dejado tirado. O sea, el ancla con el freno es como el freno de mano del coche. O la pones o como cuando deja un coche en pendiente, algo parecido. O sea, entonces esto había que tomárselo muy en serio, lo de llevar. Entonces, el único animal con el que convivimos, respondiendo también un poco a la última pregunta, fue esos perros husky de machine, de carrera. Eran perros también. Más que fuertes, muy ágiles, ¿sabes? Y muy fibrosos. Impresionante. ¿Cómo es la vida de la gente que vive allí? Pues la gente que vive allí lo que hace es trabajar y trabajar. Van 6 meses, eso sí, trabajan. Mira, nosotros teníamos... por la noche íbamos a cenar a un restaurante y en el restaurante era chileno el camarero. Ya ves. Entonces imagínate encontrarse a alguien que hablara en cristiano, ¿sabes? ¡Pum! Se enrollaba más y nosotros también. Pues ahí todo Dios habla inglés, pero inglés de ese americano, ese que habla así, todo con nasal, ¿sabes? Entonces cuesta muchísimo trabajo y lo que has aprendido de inglés lo sigue para. ¿Sabes? Entonces, además un acento muy cerrado, especialmente cerrado. Digo, coño, pues estos son peores que los tejanos. Entonces nos contaba que él estaba 6 meses, nos contó un poco la vida allí. Claro. Respondiendo a tu pregunta. Esto, por eso y recuerdo que nos decía, yo me paso todo el día trabajando en la oficina, dice, y por la noche también vengo y hago de camarero. Dice, claro, es que luego tengo que pasar 6 meses viviendo, ¿no? Viviendo de lo que has ganado aquí, que sí pagas. Dice, aquí nos dijo, la que menos gana es la mujer que viene a limpiar nuestra oficina. Y me dijo el importe y ganaba en aquel tiempo más de 2.000 euros cada mes, ¿sabes? Un equivalente. O sea, nos mirábamos, eso es lo que menos se gana aquí. Claro, porque todo el alquiler, la comida. Claro. Es que una manzana, un plátano, comerse un plátano o una manzana, allí era un lujo, un lujo. Podías comer pescado, podías comer carne de reno, ¿no? De reno, efectivamente. Pescado de salmón de primera salvaje, delicioso, todo lo que tú quieras. Pero comerte una manzana, una verdurica, o unos guisantes, ¿qué va? Eso es un lujo. Y además, aparte de todo, Paco, la única manzana que nos comimos en el viaje, nos la dieron como un lujazo y la tuvimos que poner un rato en la calefacción porque eso era morder una piedra, ¿sabes? De lo congelada que estaba. Sí, imposible. Y cuando la pusimos en la calefacción, luego lo que parecía es que la manzana estaba como pocha, porque ya se había congelado, luego descongelado. Claro. Qué asco de manzana. De aquí no comen fruta, o sea, cosas verdes, lo que traen. Es una vida... Es una vida que por eso es que es cara y por eso tienes que trabajar mucho, ganar mucho para luego estar los 6 meses, que además ya digo, no puedes decir, no, me quedo 3 meses más, no. Claro.
Bueno, eso te puede pasar algo parecido al protagonista de la película El Resplandor. Entiendo, ¿no? No sé, a Jack Nicholson, no sé si te acuerdas, Sí. Pepe, de esa película de miedo, Sí. donde el hombre un poco se perturba de estar en ese hotel de montaña entre nieve. No es lo mismo, no es ir a algo tan extremo, pero bueno, de alguna forma también a la mente el estar tanto tiempo trabajando y, en fin, en ese clima, tiene que afectarte, ¿no? Y que allí la droga principal, Ujú. o sea, allí la droga principal y muy, muy, muy perseguida es el alcohol. Claro. Dice que ahí todo el mundo se calienta, si puede, se beben hasta la guarrá, ¿sabes? Ya. Se lo beben todo lo que pillan. Entonces, fijaros que yo iba con mi amigo Titi, que es un gran bebedor, bebedor, y ahí no vimos el alcohol ni en pintura. Es que no lo ponen ni en los bares, ¿sabes? Claro. Y todo es como ilegal. Es que está prohibido porque hace añicos la salud y no se bebe, y no creéis que es que bebe una cervecita. Cerveza no, porque la cerveza está como un ladrillo. Ujú. Allí lo que beben todo es 40 grados, whiskazo, bourbon, todo así, o sea, bebida de esta con la que te serviría de enjuague de dientes, ¿sabes? Para después de lavarte los dientes, o sea, o para desinfectar una herida, o sea, puro alcohol, y se lo beben doblado, como si fuese agua. Entonces ese es el gran problema que hay en la vida allí, ¿sabes? Bueno, Pepe, estamos apasionados con tu viaje, pero la pena es que se nos está acabando el tiempo y ya tenemos que enfocar la recta final de esta entrevista. Pepe, ¿en algún momento lo pasaste realmente mal? Sí. ¿Hubo alguna aventura, algún Sí, momento duro? Sí. Cuéntanoslo, por favor. Sí. Luego os voy a pasar la foto, porque Sí. es que tuvimos, gracias, por eso al principio cuando nos meten en una sala, cuando llegamos, después del hotel dejamos las maletas y nos tienen que dar un curso intensivo y explicarnos los peligros que había de este lugar. Dijimos, joder, ¿qué pasa? Que tan duro es la cosa, vamos. Y ocurrió que al final tuvimos un día con lo que se llaman hoy día fenómenos meteorológicos adversos, es decir, que nos cayó la de Dios. Madre mía. O sea, pasó ese buen tiempo, ese sol radiante, se tornó en algo mucho peor. Y en una tormenta de nieve, y aquí está Titi Cano, el novio, en medio estaba una chica, y aquí estaban intentando, aquí ya las chicas estaban, de pronto se nos metieron más de 50 grados bajo cero, la ropa que teníamos ya no servía. Entonces, claro, dijeron rapidísimamente, venían por detrás Gran y los guías, nosotros íbamos un poco por delante, pero tuvieron que coger a esta chica porque iba sentada en el trineo y de no moverse, Claro. se entró en lo que, menos más que lo detectamos nosotros, luego nos aplaudieron, también dijeron, puta madre, porque os habéis dado cuenta, o sea, el cursillo, o sea, el curso que nos metieron sirvió. El sueño, ¿no? Sí, le dio un sueño profundo y de pronto, que está con una hipotermia, que está con una hipotermia, ¿qué dice? Y ya paramos todos. Y fuimos a las chicas, dejadme tranquila, no, venga, tienes que ponerte. No, habían dicho lo que había que hacer. Lo que había que hacer, si no se puede, hay otras, si está en un hotel, si se puede remediar, pero si está en medio de la nada, ahí no hay más solución que hacer que mover el culo, hablando en almeriense. Correr un poquito, hacer flexión. Efectivamente, moverte. Sí. No, en este caso flexión, nada. No, es que la ponías de pie y se le aflojaban las piernas, o sea, no se mantenía de pie. Madre mía. Sí, nos pusieron un poquito nerviosos, pero como sabíamos, si no nos llegan a dar el curso, no sabíamos eso, pero, o sea, no sé lo que hubiese ocurrido. El caso que la cogimos, Titi la cogió por un lado, su novio por otro, y al principio la llevaban así, es decir, iban andando, la llevaban en el aire y los pies lo iba arrastrando. Jesús. Sí, o sea, total, muy fea la cosa. Entonces, venga, es decir, provocándola, venga que despiertes, que muevan los pies, que traigan. Y empezó, y entonces ya, no, dejadme tranquila, por favor, dejadme. Apenas podía hablar. Y entonces empezó ella a medio poner las plantas de los pies ya en el suelo, pero se volvía a caer, llevándola en el aire. Y yo me acuerdo que hay esa foto, cuando yo la hago, cuando yo hago esa foto, simplemente también el punto de vista del fotógrafo. Claro. Veo que venían ya, digo, hostia, esto hay que inmortalizar. Pero hacía tanto frío,
yo tenía ya las bolsas térmicas metidas en los pies, Madre. para que no se cogiera, todos nos habíamos puesto. Y las manos metidas, llevaba guantes, unas manoplas gigantes y metidas en el bolsillo, Madre mía. porque me congelaban, las tenían ya congeladas. Y para hacer la foto, luego voy a decir, la cámara, aparte de todo, la cámara tenía que tener, un especial para la zona ártica, que es que todas las pilas de la cámara que suministran la electricidad están en el bolsillo y va con un cable largo y con enchufe a la cámara, ¿sabes? Sí. Porque si no, la cámara está congelada y no funciona. Pues las pilas tienen que estar calientes, no funcionan a 30, 40 grados bajo cero, a 20. Entonces, para hacer la foto me tuve que quitar la manopla rápidamente, venían por ahí andando y estaban ya cantándole, porque empezaba a andar ahí ya, empezaba ya a andar, medio a andar, y le estaban cantando el canto de los marines de Estados Unidos, la chaqueta metálica que acababan de... Y entonces, ta 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 tarararararara, y cantando con eso para animarse a ellos y animarla a ella también. Claro. Pero a gritos, que yo lo estaba escuchando. Entonces, digo, voy a hacer la foto porque esto es el fotón. Y al quitarme eso, un segundo, coger la cámara, enchufarla, estamos hablando 30 segundos. Claro. Se me quedaron los dedos que yo no sabía ya. Yo sé que hice la foto porque sonó chic, Claro. pero yo ya lo que tenía son muñones, ¿sabes? Insensibles totalmente. O sea, un frío increíble. Esto, he puesto este ejemplo extremo, pero también el ejemplo extremo de cuando vamos las primeras noches a dormir en una tienda de campaña. Montan, porque llevábamos 2 o 3 operarios que nos ayudaban por el tema de los perros, había que darle de comer a los perros, eran 30 y tantos perros, en fin. Ya ves. Tiene mucho trabajo. Entonces, esos operarios nos pusieron la tienda de campaña y cuando nos asomábamos todos los españoles y más los almerienses, digo, Dios, que no tiene suelo esta tienda de campaña. ¿Cómo vamos a dormir ahí? En mitad de la nieve. Y yo alucinado. Entonces nos dijeron, venga, todo el mundo, eso ya todo, a las piceas, a los árboles, a cortar ramas. Ah, ese era el aislante, ¿no? Empezamos a cortar ramas. Claro, yo estuve 2 horas, porque yo que me dice, claro, estos se echaban 4 ramillas ahí. Es que hasta los perros le hacían cama. Es que a los perros, o sea, ahí hasta los perros tienen que dormir cama, porque dormían sobre la nieve y tal. Os pongo la foto de cómo dormían los perros, porque es que estas cosas, hasta que no las ves, no te las crees. A ver, un momentito. Mirad cómo dormían los perros. Sobre Esta rama. toda la noche antes yo me desperté ese día y dije, le hago una foto para contarlo allí en Almería, que esto no se lo Eso no se lo quiere nadie. Absolutamente. Duermen primero con el hocico metido en la panza, hecho un rosco, que es como mejor evita, hecho un círculo, como mejor evita el frío, totalmente cubierto de nieve, pero con las piceas pues así dormimos nosotros. Nosotros los españoles estuvimos más rato, cogimos más piceas porque hicimos un colchón bien grande, porque no nos creíamos aquello de que ahí íbamos con que. Y luego el saco de dormir de allí no es un saco de dormir de aquí. Os puedo decir que ocupa como más de 3 veces, o sea, es una bolsa así gigantesca. Claro. Es un saco maravilloso. Y ojo, y por dentro de algodón, nada de poliéster ni fibra rarita. Para esta. Gordísimo e impresionante. O sea, saco especial. Tampoco hubiésemos podido ir con nuestro saco de dormir, no hubiésemos congelado, ni con el mejor saco de montaña, ¿sabes? Claro. Bueno, Pepe, yo creo que ya se nos ha acabado el tiempo, una pena. Solamente pedirte una última cosa, Pepe. Nos están oyendo nuestros amigos. Esto es Pasaportes Papro, esto es un programa de viajes y lo que queremos es motivar a que todos nuestros oyentes pues viajen a esos sitios tan maravillosos como este. ¿Tú les recomiendas este viaje a nuestros oyentes? Y ¿sí o no? Si son de Almería o del sur de España, yo sé, por supuesto, porque si quieren ver algo diferente y sorprenderse, porque muchas veces en el viaje también lo que nos gusta es sorprendernos, porque es como si vas a Sicilia y estás viendo el sur de Sicilia y dices, pues esto es igual que el Cabo Gata, es precioso, por unas playas preciosas, pero igualico que el Cabo Gata. Claro. Y para esto me he ido yo tanto tiempo. Si quieres ver algo diferente, ve allí. Es que no he dicho que era el único sitio, y yo intenté hacer la anécdota que es fundamental, para que os hagáis una idea, el único sitio del mundo
donde hasta la mierda está congelada, y con perdón, ¿sabes? O sea, perdón, la alcantarilla Sí. tienen que tener calefacción para que funcione. Madre mía. Porque está el permafrost, que son varios metros. Es decir, Sí. la Tierra está congelada permanentemente, Sí, está varios metros. varios metros. Entonces, las alcantarillas tienen calefacción. Entonces, yo hablé para hacer un reportaje. Digo, esto lo vendo yo en España y en parte de extranjero, del único sitio del mundo donde las alcantarillas para las aguas negras tienen que estar calefaccionadas. Y fui al ayuntamiento y hablé con él, pero no estaba no estaba entonces el concejal. Fuimos así en serio, porque yo digo, yo quiero hacer la fotografía, además este fotográfico del sistema de calefacción de la alcantarilla y meterme en la alcantarilla también. Que no será tampoco muy agradable a nivel olfativo, pero que es un sitio, es otro sitio total y absolutamente ideal. Hay también otra zona no tan extrema, Sí. pero para una almeriense o un sureño y que le guste la naturaleza, que está el Yukon, ¿sabes? Que está cerca de Alaska. Sí. Y está también bastante al norte, sí, también es bastante extremo. Ahí sí hay osos y hay muchos más animales porque está un poquito más al sur y más naturaleza también. Eso sería la costa pacífica de... Yendo para la costa pacífica, digamos el oeste de Canadá, yendo ya casi, rozando casi con Montana, quizás, o el norte. No, está bastante más al norte. Más al norte de Montana. Bastante, pero no está como Yellowknife, que está, digamos, pegado a la zona sur de Alaska, Río Yukon. Esa zona también es bellísima, me han dicho. Bueno, que por una almeriense y a Granada ya es prácticamente el Polo Norte. Por eso te digo, o a calar harto. Claro, claro. Pues no se van los almerienses a ver la lágrima de San Lorenzo, como lo he grabado yo allí, a calar harto, y se van en verano con la manga corta, y luego de pronto hace 6 grados. Sí, A 2.000 metros se tienen que bajar muertos de frío. A 2.000 metros hace mucho más frío, pues imagínate como otro mundo. Bueno, hemos pasado un rato maravilloso con Pepe. Nos quedamos con ganas. Le invitamos a que vuelva con cualquier pretexto, sea hablar del desastre de Palomares, sea seguir contándonos lo que él le dé la gana, porque las puertas de Radio Spapro están siempre abiertas para Pepe. Pero tenemos que recordar gracias a quién hemos hecho este espacio, porque esto alguien nos ha ayudado, ¿no? Gracias a la Fundación Unicaja para que sea este programa posible. Toma ya, sí señor, hay que reconocerse a la Fundación Unicaja. ¿Sí, Pepe? Qué bien, no digo que qué bien que la Fundación Unicaja eche una mano. Hombre, por supuesto. ¿Y qué más? ¿Qué tenemos que decir para despedirnos? Venga. Hoy hemos viajado muy lejos, pero sin salir de la radio. Gracias, Pepe, por viajar con nosotros y compartir tu historia. Gracias, Pepe. Hoy hemos aprendido que el mundo es muy grande y que siempre hay algo nuevo por descubrir. Y en Radio Spapro seguimos haciendo cada día, pues creciendo y dando voz a muchos como vosotros que quieren llevarla, y mucha gente que está también detrás escuchándonos, ¿vale? Pepe, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. A vosotros. Viajar despacio es la forma de aprender a escuchar. Pasaportes Spapros, la maleta es la ilusión. Me fui lejos y vuelvo para contártelo con mi propia voz. Viajar no es huir, es observar, no es consumir, es conectar. Si viajas con los sentidos, siempre tienes algo que dar. Pasaporte Spapros, remisos pa' quién, historias compartidas que te hacen sonreír. Pasaporte Spapros, no te vayas hoy. Me fui lejos, pero este viaje contigo es el mejor, es el mejor. Pasaporte Spapros, el mejor. También es compartir. Viajar también es compartir.